Bien, amigos, estamos compartiendo con ustedes en esta catequesis la importancia que tiene la celebración de la Vigilia Pascual. Un cristiano católico debe acudir esta noche a esta celebración y no quejarse ni lamentarse de que es larga, etc. Cuando van a una fiesta, cualquier fiesta es mucho más larga de las 2 horas que puede durar o 3 horas esta vigilia pascual. Hay que vivir la vigilia y saber todo lo que ocurre en esa vigilia pascual, ¿no? Y hemos dicho que esa vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, la más solemne, la más importante, de donde emergen todas las otras celebraciones litúrgicas y donde están trabadas, conectadas todas las celebraciones litúrgicas, está dividida en 4 partes, ¿no? La primera, el lucernario, liturgia de la luz, y luego viene la liturgia de la palabra. El misal recomienda que se proclamen todas las lecturas con sus oraciones correspondientes. En algunos lugares, por razones pastorales, se pueden suspender algunas lecturas. Consideren que algunos sacerdotes pues, tienen que celebrar 2 vigilias. Se recomienda que sea solo una en la iglesia, pero se pueden hacer otras vigilias cuando, por razones pastorales, el sacerdote se debe desplazar a otra parroquia, a otra vicaría, a otra comunidad. Ahora, la liturgia de la palabra es una parte muy importante de la vigilia pascual. Se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento, donde vamos a escuchar con atención los elementos más significativos de toda la historia de la salvación que nos presenta el Antiguo Testamento. Lectura del libro del Génesis, el paso del Mar Rojo, el anuncio del Mesías también, el libro del profeta Jeremías, el profeta Isaías, el libro de Baruch, etc. Hay una antífona, hay una monición que hace el celebrante para que se apaguen los cirios, se encienden las luces de la iglesia y entonces se escucha con atención cada lectura. Estas lecturas se deben hacer con solemnidad, se proclaman, ¿verdad? Luego viene un salmo como respuesta a la lectura. A veces se dice en las celebraciones litúrgicas, en respuesta al salmo, digamos, y se dice así, no se dice en respuesta al salmo, se dice en respuesta a la primera lectura, en caso tal. El salmo es una respuesta a la lectura que se ha proclamado. Entonces ese salmo se puede hacer cantado y se debe hacer cantado, ¿verdad? Ahora, si no hay cantores, mejor es que se haga proclamado y el estribillo entonces sí se canta en toda la asamblea. Luego de esta exposición, ¿no?, de estas bellezas que el Señor ha realizado en estos acontecimientos históricos en la historia de la salvación del Antiguo Testamento, entonces viene el canto del Gloria con solemnidad. Mientras se canta el Gloria, recordemos que el Gloria se canta antes de la proclamación de las otras lecturas, ¿no? El Gloria se canta después de la 7ª lectura del Antiguo Testamento, antes de proclamar las lecturas del Nuevo Testamento se canta el Gloria, el himno del Gloria. Se encienden los cirios del altar, el sacerdote es el que debe entonar el Gloria, no el coro o el ministerio de música, sino el sacerdote. Tampoco el diácono, sino el sacerdote. El sacerdote entona el himno del Gloria. Y no solamente en la vigilia pascual, en todas las misas dominicales y en las misas solemnes, siempre el himno del Gloria lo debe entonar el presidente de la celebración. Y luego se tocan las campanas mientras se está cantando el Gloria. Después del Gloria hay una oración colecta y después de la epístola del apóstol Pablo, entonces todos se levantan y solemnemente
se canta el aleluya y luego se proclama el evangelio. Luego viene la homilía y después de la homilía viene la liturgia bautismal. Si ese día, y debe ser, ¿verdad?, hay bautizandos, entonces se proclaman y se cantan las letanías por las que se pide la intercesión de los santos sobre aquellos nuevos bautizados, ¿no?, que se tendrán en la vigilia. La idea de estas invocaciones es pedir la intercesión de los santos por aquellos que van a ser bautizados. Cuando nosotros fuimos bautizados se hizo lo mismo. Entonces aquí se hace esta intercesión, ¿no?, a través del canto, pidiendo que los santos intercedan por esos nuevos miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces se bendice también el agua con la que va a ser bautizado estos nuevos miembros de la Iglesia y se bendice el agua que los fieles llevan. Hay dos maneras. O cada fiel lleva el agua como recuerdo de su propio bautismo y se puede utilizar como agua bendita en casa, o bien se bendice una gran fuente de agua para que los fieles al final de la misa lleven el agua a su casa. Ese es otro de los símbolos de la vigilia pascual. Está el cirio pascual, está la luz, está el símbolo del agua, también el símbolo de los aceites. Recuerden que los aceites fueron bendecidos por los señores obispos el día de la misa crismal y entonces el aceite también forma parte de los signos de la vigilia pascual. ¿Por qué? Porque si hay bautismos, ¿verdad?, los niños o los adultos o los jóvenes reciben esos aceites benditos, el aceite de los catecúmenos y el crisma, después de haber recibido el baño del agua. Ahora, yo quiero aquí destacar la importancia que tiene la renovación de las promesas bautismales. Para aquellos que no han sido bautizados, tienen que primero hacer el escrutinio, pero para quienes ya hemos sido bautizados, entonces esa noche nosotros renovamos nuestra adhesión a la Iglesia y nuestro seguimiento a Jesucristo. Así como, voy a poner como ejemplo, ¿no?, así como en la misa crismal los sacerdotes renovamos nuestros votos, así como las religiosas el día de su profesión renuevan sus votos, todos los cristianos, sin excepción, quienes hemos sido bautizados el día de la vigilia pascual, renovamos nuestro compromiso en el mundo como discípulos de Cristo. Por eso es que en la vigilia pascual todos debemos participar, precisamente por la importancia que tiene este rito. Ahora, se puede hacer también este rito en la misa, y se recomienda inclusive en la misa del día, para aquellos que no fueron a la vigilia pascual, renueven sus promesas bautismales. Fíjense lo que dice la monición. Queridos hermanos, por el misterio pascual en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. La sepultura, el bautismo, no solamente nos introduce en la muerte, sino que ya nos anuncia la vida nueva. Entonces somos ciudadanos en el mundo que estamos anunciando la eternidad. ¿Y cómo lo anunciamos? No solamente a través de los ritos. Los ritos vienen a significar lo que se realiza en la vida, es decir, la virtud. No nos vamos a salvar porque estamos haciendo ritos, sino porque estamos poniendo en práctica la virtud. Entonces, el signo, el rito, ¿no?, es un anuncio de que estamos viviendo la virtud. No tendría ningún significado que estemos haciendo cosas que en el fondo, ¿verdad?, no se están viviendo. Sería una máscara, sería una comedia, sería una novela. Es decir, renuncio al pecado cuando soy alcohólico, cuando soy mujeriego, cuando soy adicto a las drogas, cuando soy adicto a la pornografía, cuando soy adicto a
a los casinos. Eso es un show lo que estamos haciendo. Por eso, antes de la vigilia pascual, todos debemos haber pasado por el sacramento de la confesión con el propósito de no volver a pecar. Entonces, miren lo que dice la exhortación. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Fíjense, hemos prometido servir al Señor a razón de nuestro bautismo y la confirmación. La primera pregunta que hace el sacerdote es, ¿renuncian al demonio? Y se contesta en singular. Sí, renuncio. Si se nos pregunta si renunciamos al demonio es porque el demonio existe. El demonio no es un concepto, ¿no? El demonio no es una representación del pecado. El demonio no es una teoría. El demonio no es un sentimiento. El demonio es una persona real que existe. Es un ser espiritual. Y cuando hablamos de demonio, estamos hablando de la colectividad de los demonios. Y sabemos que la cabeza de toda esa colectividad tiene un nombre que se llama Satanás, ¿no? El demonio es un ser espiritual opuesto a los designios de Dios que nos tienta, que nos propone el pecado, la ofensa a Dios. Entonces nosotros estamos luchando contra los demonios. Esos demonios que vienen cuando uno menos lo espera, que exaltan las pasiones, que nos sugieren cosas que ante Dios son pecados, son ofensas, y se nos propone a la vista, a la conciencia como bueno. Por eso nos hace caer, ¿no? Porque se nos presenta como bueno a la salud, como a la salud mental, qué sé yo, a la salud de placer, ¿no? Lo que ante Dios es pecado se nos presenta como bueno, lo que ante Dios es malo se nos presenta como bueno, lo que ante Dios es feo se nos presenta como bueno, como agradable. Entonces, la noche de la vigilia pascual, habiéndose uno confesado anteriormente, uno renuncia a Satanás directamente, conscientemente. Eso no quiere decir que uno nunca más va a ser víctima de sus engaños. Eso significa que uno va a romper con una atadura que el demonio le está poniendo. Segunda pregunta, renuncian a todas sus obras, todo lo que viene del demonio, sus mentiras, sus insinuaciones, sus engaños. Renuncian, dice la otra pregunta, a sus engaños. O bien, también se puede preguntar, renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si uno no está dispuesto a renunciar al pecado, que lo ata, no a las debilidades de carácter, no a las debilidades que todos podemos tener propias de nuestra debilidad humana. El pecado con P mayúscula, las ataduras, ¿no? Si una persona no está dispuesta a renunciar a esas ataduras, no debe ir a la vigilia pascual. Estaría haciendo un show, una comedia, ¿no? Esto es una cosa seria. Es la renuncia consciente a aquellas cosas que me están apartando de la luz y de la verdad. Dice el texto, renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos. Sí renuncio. Renuncian a los engaños del mal para no ser esclavos del pecado. Sí renuncio. Renuncian al demonio que es el autor del pecado. Sí renuncio. Y luego, ¿verdad? De estas renuncias, luego viene la proclamación de la fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. Estas renuncias y este credo, esta manifestación, esta profesión de fe se debe hacer de nuevo con las velas encendidas. Las velas se encienden al inicio de la vigilia y en el momento de la profesión de fe. Creen en Jesucristo, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre. Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, resurrección de la carne, la vida eterna. Sí creo. Y luego concluye el sacerdote diciendo, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos ha perdonado los pecados,
nos conserve con su gracia en Cristo nuestro Señor para la vida eterna. Y luego viene la aspersión con el agua bendita que reciben todos. A mí me llama la atención siempre en la vigilia pascual o cuando se hace la aspersión del agua bendita durante toda la cincuentena pascual o bien los domingos en misa. Hay muchas personas que dicen, ay Padre, échame bastante a mí. Y yo le digo, oye, pero si tú acabas de comulgar o vas a comulgar, ¿cómo el agua bendita va a ser más importante que recibir la comunión? Ahora, el agua bendita es un sacramental, pero recuerden que la razón de esa aspersión del agua bendita es porque nos está renovando las aguas del bautismo que recibimos cuando fuimos bautizados. El agua de la pila bautismal, que la pila bautismal representa el sepulcro de Cristo, el paso de la muerte a la vida de Jesús, esa agua se actualiza, se hace presente con esa aspersión. Claro que debemos recibirla. Y cuando el sacerdote o el diácono nos hace la aspersión con el agua bendita, uno en señal de que está renovando las promesas bautismales, uno se hace la señal de la cruz. Mira, a mí me llama la atención, como las cosas que debemos hacer no las hacemos, y lo que no debemos hacer lo hacemos. Cuando el sacerdote o el diácono da la bendición con el Santísimo, todo el mundo se debe persignar. ¿Qué lío con esto, hermano? La gente no se persigna. Yo no entiendo. Se está dando la bendición. Oye, recibe, acoge la bendición, persínate. La gente no se persina. Yo prácticamente cada vez que doy la bendición tengo que estar diciendo por el micrófono, por favor, persínense en este momento que el Señor les está bendiciendo. Ahí no se persinan. Y sin embargo, cuando van a comulgar, reciben la comunión y de una vez se persinan, cuando no se deben persinar. No entiendo. Por más que uno lo dice, la gente hace lo que quiere. Introducen ritos que no deben introducir. Otro momento en que uno se debe persinar, cuando el sacerdote o el diácono le está haciendo la aspersión con el agua bendita. Allí te debes persinar. Cuando entras a una iglesia, buscas agua bendita, porque eso no se ha suspendido, ahí debe haber pilitas bautismales, ¿no? Donde uno, pero pilitas que recuerdan la pila bautismal, es decir, ese pocito de agua bendita, se llama agua santera. Allí uno moja los dedos, se hace la señal de la cruz cuando uno entra a la iglesia y sale de la iglesia como un recuerdo de nuestra incorporación a Cristo por el rito del bautismo. Ahí uno se persina. Entonces, nos persinamos cuando nos colocamos el agua bendita, cuando el sacerdote nos hace la aspersión del agua bendita, cuando vamos a comulgar, no nos persinamos. Allí uno acoge con solemnidad, ¿verdad?, esa presencia de Cristo que está entrando a nuestra vida para renovar nuestra fe, para ser parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, con la aspersión del agua bendita termina la segunda parte de la vigilia bautismal, que es, ¿verdad?, esa liturgia donde se han bautizado nuevos miembros de la iglesia, donde hemos renovado nuestra promesa bautismal y luego pasamos entonces a la última parte de la liturgia de esta vigilia, que es propiamente la segunda parte u última parte, que es la celebración eucarística, donde vamos a participar ya de la consagración del pan y del vino, que son otros de los símbolos que hay dentro de la vigilia pascual. El cirio pascual, la luz, las velas, el agua, el aceite, el pan y el vino. Las flores no son símbolos, vienen a adornar, ¿verdad?, los otros símbolos, que debe haber muchas flores ese día y que todas las imágenes también deben estar descubiertas. Vamos a un cambio y volvemos con ustedes para la última parte de esta catequesis sobre la vigilia pascual. Adelante.